¿Usted qué tal? ¿Con frío o con lluvia? Con las Buenas dos. tardes, Lick. Buenas tardes, ¿qué tal están? Gusto de saludar a todos. Bien, gracias, Lick. ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí miren, ya esperándolos a todos. Vamos a admitir más personas para poder empezar. Vemos 51 personas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Alma es, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Alma. Buenas tardes, licenciado. Hola, Moisés. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Jackie. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? No, licenciado. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a esperar unos minutillos más para que puedan ingresar más personas. ¿Cómo está Jackie de los... Muy bien, Lick, gracias. Ah, que me alegro. Buenas tardes, licenciado. Hola, Dani, buenas. Buenas tardes, Luis, buenas. Buenas tardes, Astrid. Lick, una pregunta. Diga, Jennifer. ¿Cuándo vamos a, bueno, con usted, a empezar a usar la plataforma de la facultad? Moodle, Ajá. esa es usted. Mire, Sí, ahorita... licenciado. Vea, ahorita voy a ver si ya todos tienen ingresado su número de, su correo electrónico, ¿verdad? Porque muchos no pusieron correo electrónico de Gmail, sino que otro. Entonces vamos a ver si todos ya están, empezamos a usarla ya la otra semana. La de Moodle, dice usted, ¿verdad? Que esa solo nos va a servir para examen y nos va a servir para mandar tareas y ya las calificamos y ahí tienen su nota. Ahora, ¿con qué catedráticos ya la empezaron a usar ustedes? Con ninguno, solo el licenciado Javier nos había dicho que a partir de mañana miércoles sí ya íbamos a empezar con él Moodle. en la plataforma. Ajá. Ah, va, pero sí, mire, esa en realidad nos va a servir para examinarnos y nos va a servir para mandar tareas o ver foros, o que ustedes manden foros, ¿verdad? Eso es para lo único que nos va a servir la plataforma. Y ahora, para clases sí nos va a servir Meet porque es por la cantidad de personas que existen. Porque con la otra sí hay un espacio menos reducido, muy reducido, perdón, en cuanto a participantes, y ese sí es problema. Licenciado, en cuestión de Classroom, ¿nos tendríamos que salir de la clase o se queda ahí por algún problema que haya como en la plataforma? ¿O ya no se va a usar la Classroom? Fíjese que lo primero no le escuché, Jennifer, lo primero no le escuché. Que con cuestión de Classroom, ¿nos tendríamos que salir de la clase de Classroom o se va a quedar ahí por cualquier problema que haya con la plataforma?
Sí, mire, voy a ver, porque Classroom lo que nos permite es el sistema de examen y también incluso mandar tareas. Pero yo por eso es que no les he pedido tareas por Classroom, porque sabía que Moodle es la que va a ser la oficial. Entonces, por cualquier cosa nos vamos a quedar en Classroom, por cualquier cosa. Pero acuérdense que la que más usamos es Meet, la que nos sirve para poder dar clases, la que nos sirve para poder explicar. Ahora, Classroom solo es igual que Moodle, con el efecto de tareas, de foros, de exámenes, de laboratorio. Todo es para educación. Lo único que aquí en Moodle sí es muy diferente el tipo de examen, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, en Classroom, de primero habían 141 alumnos, después habían 158 alumnos, ahora se examinaron 165 alumnos y alumnos que no eran de mi sección, solo se metieron por ver el examen, por ver cómo les iba en el examen o por ayudar a alguien de ustedes, pero no me ponían su número de carnet, ponían un carnet ficticio que le hacían falta números, los nombres no coinciden con ninguno de ustedes. En cambio, en Moodle es diferente. O sea, ustedes se meten ahí y solo ustedes. Aquí sí ya no se va a permitir que otras personas utilicen la plataforma. En cambio, en Classroom sí, se puede ingresar cualquier persona a hacer un examen que lo recibe la plataforma. En cambio, Moodle no. Los que están inscritos, esos permite. Ahora, en caso de que ustedes no pongan bien su número de carnet y sus datos, también los retira, ¿verdad? No ponen bien sus datos, los retira la misma plataforma. Entonces, aquí sí tienen que tener mucho cuidado en Moodle. Mucho cuidado en ese tipo de cosas, ¿verdad? En el examen, en mandar tareas, en hacer foros, en pedir laboratorios, porque aquí incluso en Moodle se pueden pedir laboratorios al mismo tiempo. Yo les digo, a las 6 de la tarde va a empezar un laboratorio y se termina a las 7 menos cuarto. Un laboratorio el mismo día, por ejemplo, viernes. Esa va a ser la única hora, otra hora ya no se permite, ni incluso va a estar guardado. El que no lo manda a las 6:30 no lo va a guardar, el sistema no lo guarda. Esta es otra de las características de Moodle, por eso sí tienen que tener mucho cuidado. Terminen a la hora, mándenlo, porque al mismo tiempo, cuando uno hace un examen y pone 6:30, 6:30 se termina y ya no admite a más. En cambio, Classroom, 6:30, 6:35 todavía los acepta. Incluso los acepta después, aunque se ponga la hora de 6:30. Entonces, esas características de Moodle son diferentes a Classroom. Aquí no se vayan a confiar mucho, ¿de acuerdo? En Classroom, si es mandado tarde, lo acepta, pero le sale envío tardío. En cambio, en Moodle, si ya no acepta ningún documento. Ya no va a aceptar documento. Así es. Entonces, tienen que tener, aquí sí tienen que ser disciplinados en este sentido. Es una plataforma muy bonita porque califica al mismo tiempo y ustedes ya pueden ver su nota. Aquí no hay para dónde, ustedes no van a esperar que yo les dé nota después, sino que al mismo tiempo aparece, a la hora ya tienen su nota. Ya saben ustedes cuánto sacaron de un examen. Es una plataforma muy bonita, muy bonita, pero muy estricta, ¿verdad? Muy estricta. Bien, igual en los parciales. Todo, parciales, laboratorios, exámenes. O sea que el Moodle nos tira la nota de todo de una vez en cuanto lo enviamos. Así es. También hay ciertos tipos de que si el catedrático no permite que ustedes vean la nota al mismo tiempo, tampoco se va a permitir. Pero si yo quiero que ustedes vean su nota y vean las que están malas, de una vez sale. Y ustedes se dan cuenta para que vean ustedes dónde fue su error y ya no digan después, mire, quiero revisión de examen, porque creo que tengo una pregunta. No, aquí las preguntas que son, salen. Y sale el resultado. Y las que son correctas. Al mismo tiempo. Gracias, Lick. Para servirle. Bien, empezamos. Buenas tardes, Lick.
Buenas tardes. Solo con una consulta. Diga. En el caso de las clases virtuales, siempre las vamos a recibir aquí en Meet. Sí, Con siempre. Siempre. Perfecto. Ah, ok. Siempre. Gracias, Lick. Siempre, por Gracias. la cantidad de personas que aceptamos, que es de 250 personas. ¿Verdad? Ujú. Bien, ahora, Ok, muchas gracias. para servirle, Carlos. Cuando hablamos de la entrevista, bueno, ya hablamos de observación y hablamos de cuestionario. En el cuestionario ya vimos que tenemos diferentes tipos de preguntas, abiertas, cerradas, mixtas, con respecto a su naturaleza, con respecto a su control, y hay filtro, ¿verdad? Todos este tipo de cuestionarios es lo que nos va a servir para poder interpretar después el asunto de las metodologías de las entrevistas y cómo queremos usar. Ahí se acuerdan que en el segundo parcial va a venir más cargado, ¿verdad? Vamos a ya utilizar los métodos para establecer una relación, ¿sí? Los métodos aplicados en una investigación. Ahí se acuerdan, es de la diapositiva 12. De ahí va a venir el segundo parcial. Mejor si lo anotan ahí por un lado, para que ustedes ya empiecen a tomarlo en cuenta, porque el otro parcial creo que es dentro de 15 días. Ahí tienen su calendario, ¿verdad? De la diapositiva 12 dijo, ¿vale? Sí, diapositiva 12. Metodologías aplicadas en la investigación. De ahí va a venir el segundo parcial. Metodología jurídica también. Métodos de aplicación e interpretación de las normas jurídicas también. Eso va a venir. Metodología de interpretación. Va a venir las técnicas de investigación de campo. Todas las que hemos visto hasta ahorita, que son solo 2, pero que tenemos que ver las 3. Vamos a ver qué otra. El diario de campo, diario de ruta. Eso ya lo vimos. El cuestionario también. El cuestionario está en la página, en la diapositiva 26. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos por la diapositiva 29. Diapositiva 29. Esa es la que vamos ahorita. Bien. Vamos a empezar. Cuando hablamos de la técnica de investigación de campo, que es la observación, que es la otra que nos falta, ¿sí? Ya vimos observación, ya vimos cuestionario, y la tercera ahora es la entrevista, que es la única que nos falta. Y cuando hablamos de entrevista, que habíamos hablado poco, nosotros tenemos que saber, como encuestadores o como entrevistadores, cuál es el tema principal que tenemos que tocar con respecto a la investigación que se está realizando. Depende de esa investigación que ustedes realizan, así van a obtener ustedes sus respuestas. A pesar de que hayan tenido la técnica de observación, la técnica del cuestionario, ustedes ya en la entrevista van a saber con qué tipo de persona van a entrevistar, si es la adecuada con respecto a los temas que están investigando. Si es un tema de transporte, tienen que tener personas que sepan de transporte o que tengan unidades de transporte urbano o extraurbano de las cuales puedan dar una respuesta correcta en cuanto a mantenimiento, gastos, costos de las unidades. Porque no pueden entrevistar a alguien que solo sea un analista, porque los analistas lo que dicen es, saben del problema, pero piensan cómo resolverlo o dan supuestos de una posible asignación de fondos si es transporte, pero los transportistas, los dueños de transportes son los que saben qué problemas existen con la sociedad, con las personas que transitan, que utilizan los buses. Ahora, la entrevista, la definición, constituye una técnica
que obtiene información de una manera amplia y abierta. Amplia y abierta. En dependencia o depende muchas veces en dependencia de la relación entrevistador y el entrevistado. Aquí vamos a hablar, la persona que entrevista es entrevistador y la persona receptora se le va a llamar entrevistado. Es una técnica de investigación muy empleada en los diversos campos. ¿Cuáles son los diversos campos? Los campos que ustedes están analizando, o los campos que ustedes, o fenómenos sociales o problemas sociales que ustedes necesitan investigar, o que ustedes ya están haciendo. Por lo tanto, diversos campos de la ciencia también es un proceso dinámico de comunicación entre dos personas. Dinámico porque ustedes, al estar entrevistando a una persona, hay una dinámica que existe, dinámica de la forma que van a entrevistar, por lo menos van a saber del tema, no lo van a poder confundir con ciertas preguntas o ciertas palabras que utilicen. Por eso tiene que ser dinámico, en donde el entrevistador solicita información al entrevistado. Se utiliza ampliamente en una investigación cualitativa, ¿sí? Pero también se utiliza en una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa y en una cuantitativa. En las dos se puede utilizar. Pero cuando están hablando de entrevistas como es de persona a persona, se dice que es una investigación cualitativa por la calidad de respuestas que están dando, ¿verdad? El entrevistado, por la calidad de respuestas, por eso se dice que es cualitativa, ¿verdad? Y que la importancia que le dan a las respuestas es de calidad de respuestas, pero también sirve como en una forma estadística cuantitativa, por lo que ustedes le están preguntando. Por eso no puede ser solo cualitativa o cuantitativa. Depende de lo que ustedes investiguen, van a utilizar las dos formas. La calidad de sus respuestas y con respecto a esa calidad de respuestas hacen su estándar de una investigación cuantitativa. ¿Por medio de qué? Por medio de las tablas. A diferencia del cuestionario, esta técnica no se aplica a un número grande de personas que se están entrevistando o en una población de forma indiscriminada a cualquier persona, sino que se selecciona la persona o persona que poseen amplios conocimientos sobre el tema, lo que yo les estaba explicando, que tiene que ser una persona que sepa del tema para poder expresarse y para poder dar una fórmula adecuada de la investigación, sino que se selecciona a la persona, personas que poseen amplios conocimientos sobre el tema, problema que se está investigando y obtener de él los datos, la información necesaria de una manera abierta. Abierta en el sentido de que ustedes tienen que comprender comprender y poder explicar el tema. Poder relacionar el tema con lo que está sucediendo. Por eso dice en una forma amplia, en una forma abierta. ¿Por qué abierta? Porque acuérdense que en el cuestionario hay preguntas abiertas donde la persona se puede expresar, ¿ya? Ahora, por otro lado, la persona encargada o sea, el entrevistador, realiza la entrevista, tiene que estar plenamente involucrada en la investigación, conocer ampliamente los objetivos o subjetivos, conocer la naturaleza de las preguntas que ustedes están haciendo. Acuérdense que la naturaleza de las preguntas es objetiva y subjetiva. Entonces tienen que ser objetivos a la hora de preguntar para poder tener conocimiento del tema. Y si a ustedes les falta que conocer el tema, pues la persona que están entrevistando va a tener el conocimiento de poder explicarse. Y conocer ampliamente los objetivos de la investigación y de la entrevista, los cuales son problemas o aspectos importantes sobre lo que le interesa obtener la información adecuada o la entrevista que ustedes están realizando.
Primero, hay una preparación en cuanto a la entrevista. De primero, esta preparación, ¿verdad? Que es parte de la entrevista. De primero tenemos una definición y ahora tenemos una preparación. La entrevista es una técnica compleja que requiere de una persona. ¿Pero qué requiere de esta persona? Una preparación, el conocimiento adecuado, las habilidades, las capacidades que pueda tener esta persona para poder preguntar, para poder expresarse. Ahora, cuando es esto, hay ciertos pasos que se le dice que tienen que tener o tiene que estar preparada la persona. En este caso, dice, el primer paso y el número 1, el primer paso que tiene que tener la persona para poder ser un entrevistador o por lo menos para poder tener el conocimiento de lo que ustedes necesitan, las respuestas, una respuesta adecuada, son los siguientes. Los pasos. La entrevista conlleva la preparación del plan de entrevista que incluye a quiénes entrevistar, o sea, las personas que van a entrevistar. ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿En qué ambiente? Y cómo conseguir a los sujetos. Es a qué persona tienen que entrevistar. ¿Cómo van a escoger ustedes a la persona adecuada para poder hacer la entrevista? Dependiendo de la realidad social o fenómeno social que ustedes estén investigando. La segunda preparación dice el tema que es lo más importante. El tema de la entrevista debe ser concentrado o debe estar adecuado en las cuestiones o preguntas. ¿Y cómo las tienen que hacer? Claras, precisas, ordenadas, estandarizadas. ¿Por qué? Porque son seguimientos de un sistema de lo cual ustedes tienen que tener en cuenta para no confundir a la persona, para no preguntarle algo que la puede confundir y la contestación puede ser muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Confundir también a las personas que están oyendo la entrevista o que están viendo la entrevista. Entonces, por eso se dice que las preguntas tienen que ser claras, precisas, ordenadas, estandarizadas o concisas, ¿verdad? Al tema en general. El entrevistado debe estar entrenado en forma teórica y prácticamente y tiene que presentarse de manera que capte la confianza y seguridad del entrevistado. Es como cuando ustedes hacen una encuesta y no conocen a la persona. Si ustedes hacen esa encuesta, le tienen que dar confiabilidad a la persona. La persona tiene que estar confiada de la seguridad que ustedes tienen en que el tema que están abordando está de acuerdo a las contestaciones que ella les puede dar. Pero también ustedes tienen que tener una psicología adecuada en el sentido de qué persona están entrevistando. Porque todos tenemos diferente carácter, todas las personas son diferentes a la hora de que les pregunten, máxime si es una encuesta por teléfono. ¿Por qué? Por la inseguridad que existe. Ustedes tienen que dar seguridad del tema que están tomando y la seguridad a la forma de preguntarle a la persona. La persona tiene que estar confiada de ustedes y ustedes tienen que dar esa confianza. Por eso se dice que esta preparación tiene que ser muy importante. Y nuestra tercera preparación, ¿verdad? Dice, el entrevistado debe estar entrenado en forma teórica y práctica, ¿verdad? Tiene que presentarse de una manera que capte la confianza y seguridad del entrevistado. ¿Ya? Esos son los pasos que tenemos que seguir. Ahora, en la preparación, en la diapositiva que yo les di, por favor, son 3 pasos que tienen que seguir en la preparación. La primera es la entrevista, la segunda es el tema de la entrevista y la tercera que no le puse número, que voy a tratar de colocárselo ahora, es la número 3.
Ahí está. Bueno, aquí sí pude. Es la número 3. Entonces, por favor, ahí yo no le puse a la tercera donde dice el entrevistador. Esa es la tercera. Si me hacen el favor de ponerla, porque no le puse el número de esta preparación. Bien. Ahora, la entrevista, la preparación, ya la arreglamos. Ahora vienen las clases de entrevistas. Cuando hablamos de las clases de entrevistas, vamos así como en el cuestionario, cuando estábamos explicando lo de las preguntas abiertas y cerradas, su naturaleza, las que tienen que tener control y filtro, igual son las clases de entrevistas. Pero estas clases de entrevistas, conforme al tema que ustedes saben o están aprendiendo o están estudiando, porque muchos de los temas no lo sabemos, sino que muchos de los temas a tratar o muchos de los temas que está haciendo un entrevistado, como los que sacan en la televisión, tienen que aprender sobre ese tema para poder hacer las preguntas. Por lo tanto, dice las clases de entrevistas, según la forma que adopta la entrevista. La primera es estructurada, estandarizada o una entrevista cuestionario. Al mismo tiempo, ¿verdad? Entrevista cuestionario. ¿Y qué significa esta primera clase de entrevista? Estructurada, estandarizada o una entrevista cuestionario. Es aquella en la que las preguntas y su secuencia son uniformes. Es decir, las preguntas se hacen con las mismas palabras y en el mismo orden a cada uno de los entrevistados o del entrevistado. Tiene una estructura particular de preguntas. Si hablamos de una estructura particular de preguntas, acuérdense que no nos podemos desviar del tema. Tiene que tener un proceso. Tiene que tener una sistematización. Tiene que tener ciertos requisitos. Y si hablamos de estructura, acuérdense que una estructura tiene que tener una forma. Y no nos podemos desviar de eso. Primero, dice una semiestructurada o mixta, parecida a las preguntas mixtas. ¿Sí? Parecida a las preguntas mixtas. ¿Qué significa semiestructurado o mixta? Perdón. Se basa en una guía de asuntos. Acuérdense que yo les dije que había que ser disciplinados y seguir un orden. Se basa en una guía de asuntos, los temas o el tema o preguntas, pero el entrevistador puede introducir preguntas adicionales para obtener una mayor información. Por eso se dice que es semiestructurada o mixta. Así como las del cuestionario, que son abiertas, cerradas, y por último mixtas, que es la combinación de abiertas y cerradas, igual es esta semiestructurada o mixta, en la cual usted puede estar entrevistando a la persona sabiendo del tema, pero al mismo tiempo, para mayor información, de la cual usted ya no tiene otra pregunta, pero por lo que está oyendo o está entrevistando, usted puede hacer otra pregunta. Por eso se dice semiestructurada o mixta. Porque se puede usted salir un poco de ese parámetro de preguntas que usted está haciendo. Por eso se dice adicionales, para tener una mayor información. El entrevistador aplica preguntas estructuradas con preguntas espontáneas. Lo principal de la semiestructurada o mixta, en resumen, el entrevistador aplica preguntas estructuradas con preguntas espontáneas. Lo que les estaba explicando antes. El entrevistador, para tener un mayor conocimiento o porque él quiere ampliar la información del tema que está teniendo, utiliza una pregunta espontánea, no la que a él se le ocurra, por supuesto. Si no está en el papel o no está estructurada, ya si se terminaron 5 preguntas y una pregunta aparte es la sexta, él la puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Para saber más del tema. Por eso se dice espontáneo.
Aquí hablamos ahora de no estructurada o no estandarizada. Bien, aquí es aquella en la que se da al entrevistado un tema o conjunto de temas para que él los pueda desarrollar. No hay una pauta a seguir por parte del investigador y puede acercarse al entrevistado para obtener la mayor información posible, la mayor información de lo que usted está tratando, de lo que usted quiere saber, lo que usted quiere comprender y lo que quiere dar a entender al público. Por lo tanto, cuando dice, no hay una pauta a seguir por parte del investigador y puede acercarse al entrevistado para obtener la mayor cantidad de información posible para su tema de investigación. Algunos me pueden decir, bueno, la semiestructurada o mixta se parece a la no estructurada o no estandarizada. Pero aquí hay algo muy importante. Muchos piensan que es parecido. Pero ¿cuál es el parecido en una semiestructurada o mixta o no estructurada o no estandarizada? ¿Qué puede ser? Porque muchos por la forma de expresión pueden decir, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que ver, cuando hay un orden de preguntas, es semiestructurada o mixta, porque puede haber una espontánea aparte de esas 5 primeras preguntas. Y en una no estructurada o no estandarizada, usted puede empezar a preguntarle al entrevistador, o al entrevistado, perdón, a preguntarle lo que usted considere conveniente. Por eso es no estructurada o no estandarizada. Usted puede empezar de cualquier punto. Pero cuando se empieza en cualquier punto, no siempre está en orden las preguntas, porque él está preguntando espontáneamente, ¿verdad? Espontáneamente, de lo que está oyendo del tema o lo que él puede pensar del tema, o puede suponer de un tema. Por lo tanto, aquí sí hay que ver. Cuando no es estructurada, podemos utilizar preguntas espontáneas de cualquier forma. No hay una disciplina con respecto a esto. En cambio, en una semiestructura o mixta tiene que haber una disciplina, un orden en cuanto a preguntas y también pueden haber preguntas espontáneas. Pueden haber espontáneas o no pueden haber espontáneas. Entonces sí hay una diferencia muy grande, ¿verdad? En una semiestructurada o mixta y en una no estructurada o no estandarizada. Ahora, también en esta clase de entrevistas, también hay una en profundidad. Y si hablamos de una entrevista en profundidad, como la clase de entrevista, se realiza en reiterados encuentros entre el investigador y los informantes. Encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas o de los problemas que tiene un tema que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones tal como la expresan con sus propias palabras. Bueno, aquí hay algo que puede ser, si una persona hace su biografía, él la hace porque quiere hacer un libro y venderlo, ¿ya? Cuando la persona es entrevistada por medio del entrevistador, le pregunta si a él le pasó lo mismo. Si es una biografía, tiene por lo menos que explique cómo empezó su biografía o por qué la está escribiendo y por qué hizo un libro y lo está vendiendo. ¿Sí? Está preguntándole a él, conociendo su forma interior, ¿sí? Conociendo su conciencia, para que él se exprese y pueda decir los problemas que tuvo o por qué razón hizo el libro. Si lo llaman, si al entrevistado lo llaman de un tema especial que él ha vivido, por ejemplo, él ha vivido el acoso. Si es una mujer, ha vivido un acoso y la llaman para poder entrevistarla y pedirle, por favor, que explique cuál fue su acoso para que sirva de ejemplo a otras personas. Entonces, aquí es en profundidad porque se está sabiendo lo interior de las personas, ¿ya?
qué es lo que ella piensa de ese tema. Por eso se dice perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Aunque no hayan escrito un libro, entrevistan a esta persona y ella puede explicar lo que ha sucedido o lo que le sucedió. Si hablamos de la universidad, cierran las puertas de la universidad, hombre o mujer va caminando solo. Le sucede algo, cualquier cosa, pero ellos quieren aclarar esto ante el público, ante las cámaras, para que sepan qué fue lo que sucedió y aclarar su situación. Esta es una entrevista en profundidad, una clase de entrevista, ¿sí? Según la forma que adopta la entrevista, según la forma que adopta la entrevista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. La siguiente. Lic, Diga. perdón, Lic, una pregunta. Diga. Por ejemplo, en profundidad, ¿se puede también aplicar como los testigos protegidos? Porque ellos se vuelven como informantes. Claro, aquí sí, también, esta es una forma de proteger a la persona, ¿verdad? Aquí están protegiendo a la persona, pero también ella tiene que decir en realidad qué fue lo que sucedió, porque le está pasando a él, ¿ya? Y aunque esta persona lo hubiera hecho con sentido común, que ella hubiera, por ejemplo, ¿qué hizo el famoso Sinibaldi ahora? Ahora él dice que sí hizo unas cosas, pero que no las hizo. Y regresó a Guatemala, ¿por qué? Porque se siente seguro de regresar. ¿Y por qué vino con un brazo malo? Para no entrar a la prisión. Entonces son cosas que en realidad están confundiendo al televidente o a la persona o al ciudadano. Y aquí hay algo muy importante. Si es un testigo protegido, tiene que decir la verdad de las cosas, lo que pasó, lo que ha sucedido. Y él puede decir lo que él quiera. Sea verdad o no sea verdad, puede decirlas. ¿Y qué tiene que hacer el Ministerio Público? Una investigación de lo que él está hablando, lo que él está diciendo. Entonces, sí puede ser en profundidad, pero en cuanto a un testigo protegido hay que tener mucho cuidado, porque puede ser verdad o no puede ser verdad. Hay que ver las hipótesis de lo que él está diciendo. Y ahí es donde el Ministerio Público tiene que entrar a una investigación de lo que él dice con respecto a, en este caso, de la corrupción, ¿verdad? O lo de la línea. A decir si en realidad es o no es lo que él está hablando. Y si está involucrando a otras personas, también. ¿Por qué está involucrando a otras personas y si en realidad es verdad o no la participación de otras personas? Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado cuando se dice en profundidad, ¿verdad? Pero sí estamos en eso. Sí estamos en eso. Gracias, Lic. Para servirle. Licenciado, Otra una pregunta. pregunta, disculpe. Sí, diga Alejandro, diga. En el de estructurada, estandarizado o entrevista, dice que las preguntas se hacen con las mismas palabras, ¿verdad? Entonces, no sé si usted me podría dar como un ejemplo de eso, por favor. Por ejemplo, cuando se dice con las mismas palabras, no es necesario que una oración diga cuál es su nombre en la semiestructurada. Y en una nueva estructurada se vuelva a poder a decir la misma oración, ¿cuál es su nombre? No, cuando se dice que con las mismas palabras es la expresión del entrevistado, ¿sí? La expresión que el entrevistador le hace al entrevistado. Pero acuérdense que aquí tiene que ver, cuando es una estructurada, una semiestructurada o mixta, perdón, tiene que tener un orden las preguntas, ¿ya? Pero no necesariamente cuando se dice semiestructurada o mixta o no estructurada o no estandarizada, cuando se dice que tienen que tener las mismas palabras, no es con respecto a la pregunta que se está haciendo, sino que es la forma en la que se está entrevistando, ¿sí? Es la forma en que se está entrevistando. No son las palabras mismas. Por ejemplo,
hay dos personas o dos entrevistadores, ¿verdad? Hay dos entrevistados y hay un entrevistador o dos entrevistadores. Si ustedes han visto un programa de Canal 39, creo que es, sí, que hablan mucho de problemas jurídicos o de otros temas relacionados a eso, hay dos entrevistadores y regularmente hay dos entrevistados o tres entrevistados. Y ven ustedes que los dos entrevistadores hacen diferentes preguntas para todos, pero hay una pregunta que le dicen, ¿está de acuerdo con lo que la Corte de Constitucionalidad está explicando de un caso? Entonces, todos se pueden referir al mismo caso, pero se refieren en diferentes palabras, ¿ya? Por eso se dice esto. Con esto sí, con esto de las palabras hay que tener mucho cuidado. No es necesario utilizar las mismas oraciones de respuesta o las mismas palabras de respuestas, ¿verdad? Pero eso de las palabras es muy estandarizado, ¿verdad? No hay que confundirse con las preguntas, porque acuérdense que el entrevistador puede, si solo hizo 5 preguntas, si quiere saber más del tema, puede utilizar palabras diferentes para poder saber más del tema, ¿sí? ¿O qué otra cosa quiere usted saber aparte de eso? No, ya resolvió mi duda, licenciado, gracias. Perfecto, perfecto, Alejandro, estamos a la orden. Otra preguntita antes de pasar a las clases de entrevistas que son según los objetivos de la investigación. Acuérdense que aquí sí hay objetivos como en las preguntas del cuestionario, ¿verdad? Que tienen naturaleza, que son libres. Entonces aquí igualmente hay objetivos de la investigación. Pero aquí ya no hay subjetivos, ¿de acuerdo? Aquí solo hay objetivos de la entrevista. En cuanto al cuestionario, tenemos por su naturaleza objetivas y subjetivas. En este caso, según los objetivos de la investigación, solo van a ser objetivos, solo objetivos, ¿sí? Empezamos con la primera, dice, entrevista exploratoria. Aquí en esta entrevista exploratoria nos damos cuenta nosotros si en realidad la persona sabe del tema o no sabe del tema. Dice, entrevista exploratoria es el tipo de entrevista que, debido al nivel de conocimiento básico que tiene el investigador, pretende lograr una solución a esta dificultad mediante la obtención de cierta información que permita elaborar, que permita precisar o que permita modificar el problema o la hipótesis de estos fenómenos que se están explorando, ¿ya? Por lo tanto, si sabemos de exploratoria, es como cuando nosotros conocemos a una persona, le estamos preguntando su nombre o qué es lo que piensa de si están haciendo cola en un banco y se ponen a platicar con una persona, es exploratorio. ¿Por qué? Porque ustedes le están preguntando algo de un tema que conocen ustedes o van a platicar de algo que les interesa, ¿sí? Casi a muchos nos ha pasado esto toda la vida. Estamos haciendo cola en un banco o en cualquier lado. Muchas veces nos ponemos a platicar con una persona que está adelante o que está atrás de nosotros. Entonces, eso se dice una entrevista exploratoria, ¿verdad? Porque estamos preguntándole algo, queremos saber de un tema, si estamos en la SAT, podemos preguntarle, mire, este formulario será el adecuado, ¿cómo lo podemos llenar? ¿Usted sabe de eso? Entonces, esta es una entrevista exploratoria. Ustedes quieren conocer más de un tema en específico al cual ustedes tienen. Y si es un fenómeno ya social, una entrevista formal, entonces depende del caso que sea. Entonces ustedes van a elaborar ese tipo de preguntas para poder ser claras, precisas, capaces, que la persona tenga una habilidad, ¿verdad? Y
Por lo tanto, y también cuando sí se pueda modificar el problema, es preguntarle a él qué solución se puede dar a algo o qué piensa usted de este fenómeno y cómo se puede solucionar. Es como las entrevistas que le hacen en Canal 7 al abogado que sale ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero es una persona que salen entrevistando regularmente para casos jurídicos. Ahí es una exploratoria y también él a veces dice soluciones, ¿verdad? Mira, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Entonces, por eso se llama una entrevista exploratoria. Después, cuando hablamos de esta entrevista exploratoria, dice entrevista para la comprobación de hipótesis, porque en la primera, cuando es una entrevista exploratoria, y la persona puede dar hipótesis que sean falsas o verdaderas, ¿verdad? Entonces, de allí, de estos fenómenos, sale esto que dice, como según los objetivos de la investigación, una entrevista para la comprobación de hipótesis. Es la que se efectúa cuando ya nuestro problema de investigación o las hipótesis que han sido investigadas están completamente elaborados. Ustedes están de acuerdo si es falsa o verdadera y ustedes tienen las respuestas a dar sobre eso o la investigación que dieron. Por lo tanto, en una entrevista muchas veces, según su objetivo, se basa en hipótesis, ¿sí? Eso es lo principal que se basa en hipótesis porque hay que comprobarlas. Ya vuelvo a repetir, la entrevista para la comprobación de hipótesis es la que se efectúa cuando ya nuestro problema de investigación e hipótesis está completamente elaborada, de acuerdo con los propósitos de la investigación. Respecto a los propósitos de investigación, también esta entrevista para la comprobación de hipótesis va dirigida para obtener esta información en la cual nos permite a nosotros dar un resultado positivo o un resultado negativo. Todo depende de nuestra investigación, todo depende del fenómeno social, realidad social o lo que ustedes les estén preguntando, ¿sí? Todo depende de eso, pero en realidad los objetivos se basan en hipótesis. Las hipótesis, acuérdense, tienen que ser comprobadas, ya sean verdaderas o ya sean falsas. Entonces aquí también tenemos que tener cuidado en ese tipo de sentidos y de aprobaciones, porque cuando uno dice, o en una entrevista dice, bueno, y esto sí lo han oído, ya les digo, de estas personas del Canal 39, cuando hacen este tipo de preguntas y el entrevistado da sus respuestas. Muchas veces cuando son abogados dicen, bueno, nuestras hipótesis da como resultado esto o lo otro. Por eso les digo que este tipo de entrevistas objetivas se basan en hipótesis, ¿sí? Hay ciertos parámetros, aquí sí hay ciertos parámetros y hay ciertas palabras que sí necesito que les quede claro porque son base en cuanto a preguntas. Lo que usted quiere hacer, lo que usted quiere preguntar, lo preciso, lo claro de sus preguntas y la contestación que usted espera. Porque también estas personas que yo les digo de este canal, casi siempre son cosas jurídicas las que preguntan. Y ellos no les dicen hipótesis, pero dice, ¿usted cree o usted ha comprobado los resultados de esto o de esta pregunta o qué piensa? Entonces ya ahí va la hipótesis, ¿sí? Ya va la hipótesis. Este tipo de preguntas, ¿cómo se pregunta y qué es lo que la persona en realidad quiere saber? También hablamos y tenemos que tener en claro de las ventajas y desventajas de las entrevistas. Porque muchas veces hay personas que con el tipo de preguntas que se les hacen se pueden molestar, más que todo en el lugar donde trabajan o lo que ellos piensan o las críticas que tengan de lo que les están preguntando. Entonces hay ventajas y desventajas con este tipo de entrevistas. Dice, por ejemplo, una ventaja de la entrevista, la ventaja esencial de la entrevista reside en que los mismos actores sociales
quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, o sea, el entrevistado, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, tienen de ese tema que está tratando. Dice también, nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de qué o de lo que piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer. Aquí hablamos de hipótesis, siempre de hipótesis. Cuando dice de lo que ha experimentado o piensa hacer la persona involucrada. Entonces estamos hablando de hipótesis. Es lo que piensa hacer, lo que puede ser. No es supuesto, es hipótesis porque tiene que ser comprobada. Y también habla, esta es la ventaja principal, por eso solo se habla de esta, que es la más importante. Su desventaja. Existe un importante inconveniente que limita los alcances del entrevistador. Cualquier persona que sea entrevistada podrá expresarse, podrá dar críticas de lo que se le está preguntando del tema, ¿sí? De lo que ella sabe, podrá hablarnos de aquello que se le pregunte, pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree, lo que él piensa, a través de su carga subjetiva de intereses. O sea, aquí estamos hablando de la desventaja, ¿verdad? Porque los objetivos de la investigación tienen que ser exploratoria y tiene que ser la comprobación de hipótesis. Por lo tanto, los prejuicios y los estereotipos. O sea, aquí no tiene que tener, cuando él habla, no tiene que tener, no ser tímido en lo que está respondiendo. Si son cosas de personas, no tiene por qué dar una crítica que él no está de acuerdo. Por eso dice, de una carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. Tiene que decir la verdad, lo que él piensa, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando no se dice eso, es una desventaja de la entrevista. Y la propia imagen que el entrevistado tiene de sí mismo podrá ser radicalmente falsa y en todo caso estará siempre idealizada, distorsionada, mejorada o retocada. Si ustedes me escucharon con el asunto de esta persona de Sinibaldi, o de cualquier otra persona que haya podido venir. La entrevistaron. ¿No? La entrevistaron. Acuérdense que los que vimos la entrevista por televisión, se notaba que era falso, ¿sí? Con su brazo que se había caído. Ahí ya empezamos mal. Con las respuestas que él dio, que mis abogados saben y por eso yo vine, por estar más seguro. Son cosas que no afrontó. Por eso le decía al compañero cuando él dijo de un testigo protegido, pueden ser cosas que en realidad dicen o no. Y ahí lo están entrevistando a él o a cualquier tipo de persona. Y como dice esta desventaja, la propia imagen que el entrevistado tiene de sí mismo podrá ser radicalmente falsa y en todo caso estará siempre idealizada, distorsionada, mejorada o retocada. ¿Sí? O retocada. También este problema nos obliga a dejar fuera de esta técnica problemas y temas que son mejor explorados por medio de otros procedimientos. Es clásico el ejemplo que la persona nunca contesta la verdad respecto de sus ingresos personales. Este es un ejemplo, ya sea porque los disminuye ante el temor de estar frente a algún inspector de impuestos de trabajo o porque los argumentos o los aumentan con fines de ostentación social o para reforzar su autoestima. ¿Ya? Esta es otra desventaja de la entrevista. La primera ventaja siempre va a ser esencial porque él va a decir la verdad
la forma también que ustedes le pregunten o el tema que ustedes en realidad están abordando. ¿Sí? Están abordando. Por lo tanto, en cuanto a qué otra cosa más de la entrevista podemos hablar, bien, podemos hablar que existe también un inconveniente que limita sus alcances. ¿Por qué limita sus alcances? Por medio de la expresión de esta persona que está entrevistando. También hay cosas de estas desventajas y estas ventajas porque en cuanto a ventajas, pues vamos a ver que nosotros vamos a decir la realidad, lo que está sucediendo. En cuanto a desventajas, podemos distorsionar todo lo que estamos diciendo. ¿Sí? Todo lo que estamos diciendo. Entonces, y aquí, ¿cómo lo vamos a comprobar? ¿O cómo vamos a decir nosotros o cómo vamos a apoyar esa hipótesis? Bueno, pues es sabiendo del tema y explicándolo también. Porque si nosotros sabemos del tema y una persona, por no decir la verdad, dice otras cosas, entonces nosotros podemos decir, bueno, nosotros comprobamos que en realidad sí, usted tuvo la culpa y usted está involucrado en el caso de la línea o en un caso de corrupción de algún ministerio. ¿Sí? Entonces él queda al descubierto en ese sentido. Ya, entonces sí son ciertas cositas muy importantes de las cuales como el entrevistado y el entrevistador tienen que tomar en cuenta. Licenciado, una pregunta. Diga, Dani. Si ponemos el caso de una violación, ventajas y desventajas. Claro, en una ventaja es si usted va a ser, bueno, el abogado defensor o no. Sí, hagamos de cuenta que yo estoy viendo el caso de un menor de edad, de una menor de edad, en este caso femenino, sexo femenino, pero es menor de edad, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer caso de defensor, ¿verdad? Muy bien, usted la va a defender a él. Bueno, lo primero es que usted, cuando la entrevista, porque aquí hay una entrevista, ¿verdad? No hay un cuestionario, ni hay una, bueno, observación puede ser, pero la observación es por el examen que se le hace a la niña, ya sea en el INASIF o en el hospital o una clínica, un centro de salud, donde el cual sí se acepta que fue violada, ¿verdad? Entonces usted como abogado y como entrevistador, de primero tiene que estar seguro de la confianza que le da la niña hacia su persona, lo que sucedió, porque le tiene que contar todo, la realidad, lo que sucedió, cómo pasó, a qué horas, dónde, en qué forma, qué le dijo, si la maltrató, si la golpeó, si la llevó a la fuerza, si ella lo conocía o no lo conocía, el examen de despertaje que tienen que hacer, el examen que le tienen que hacer a la niña por ese abuso sexual. Las pruebas que se tienen, ¿verdad? Porque la prueba mayor es la forma en que quedó, si fue golpeada, si fue arrastrada, el semen del hombre que lo hizo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son pruebas científicas, es un método científico. ¿Por qué? Porque tienen que ser comprobadas. ¿Y cómo lo van a comprobar? Lo van a comprobar si la persona está detenida con el ADN, ¿verdad? ¿Ya? Con el ADN de él. Entonces son pruebas científicas, pero usted tiene que estar seguro de lo que ella le está comunicando para poderla defender. ¿Sí? Y el otro abogado, ¿qué va a hacer? Desinformar a la niña, aunque haya las pruebas científicas. Y él va a decir que se compruebe. Pero si hay pruebas, el juzgador tiene la potestad de dar la resolución de este conflicto. ¿Ya? Pero muchas veces los otros abogados, por defender al culpable, hacen un montón de cosas, utilizan unas técnicas que no son las adecuadas y así van prorrogando y prorrogando los casos. ¿Sí? ¿Y otra pregunta, Dan? Solamente esa era la pregunta, gracias, licenciado. Perfecto. Entonces, la ventaja de esto es la confiabilidad que le da la persona
hacia usted, ¿verdad? La realidad, lo que le tienen que decir, lo que sucedió. Y la otra persona, como desventaja, va a decir algo que no es. Aunque él lo haya hecho, lo va a negar. Y es aquí donde tiene que tener confianza de lo sucedido de su persona. Por eso es una ventaja la entrevista. Y otra desventaja es lo que la otra persona está diciendo. O sea, el entrevistador y el entrevistado. ¿Otra preguntita, jóvenes? Sí, respecto al tema, no sé si me deja alargarlo un poquito. Claro, con mucho gusto, si sus compañeros no hay ningún inconveniente para poder resolver lo de la técnica de investigación, que es entrevista. Siga. Me imagino que una de las desventajas va a ser cuando se confronten las dos personas, demandante y demandado, ¿verdad? Sí, Pues, así es. Me imagino que la menor de edad, al verlo, se va a quedar callado o se va a quedar callada. Me imagino que debe ser una desventaja, ¿verdad? Sí, es una intimidación que este personaje le puede hacer a la niña, ¿verdad? Y esto es algo que también tiene que basarse el juzgador para poder protegerla. O sea, no hacer esa confrontación. Porque al haber una confrontación, hay dudas de lo que tanto la víctima puede explicar, puede expresarse o no puede decir nada, por siempre tener ese temor. Allí es donde el abogado tiene que tener la psicología de apoyarla y de buscar personas de psicología que la puedan ayudar y que puedan estar, si es un juicio oral, ¿verdad? Que tiene que estar presentes ellos para poder protegerla y darle y brindarle seguridad, ¿verdad? Aunque muchos empiezan con los derechos humanos, con la Procuraduría General de la Nación, y muchas veces, si hay intereses de por medio, si es una persona influyente, va a influir en este sentido. ¿Ya? Entonces es una gran desventaja de este tipo. Ok, gracias. Para servirle, Dani, a la hora. ¿Qué más podemos hablar, jóvenes? ¿Qué más podemos hablar de algo así como el tema de su compañero? ¿Qué más, cómo podemos expresar? Sí, también sería el caso de este Marco Papa. Ahora, ¿quién habla? ¿Kimberly? No, Cindy. Cindy. Muy bien. Muy bien, Cindy. Hablemos. Si, por ejemplo, usted es comentarista, usted trabaja en radio o en prensa, o en prensa libre o en un tipo de estos programas o de redes sociales. Usted tiene que saber sobre el tema, ¿verdad? Para poder entrevistar ya sea a este personaje o a las víctimas de esta persona, ¿ya? De primero, usted en sí va a observar, pero va a observar lo que está escrito o va a observar lo que han televisado. Esa es observación, porque usted no lo vio totalmente. Entonces, usted aquí está haciendo una técnica de investigación, de primero va a observar. Si usted lo va a entrevistar, va a tener que hacer un cuestionario. Y este cuestionario va a tener que utilizar, depende a lo que usted vaya, usted tiene que ser clara en ese sentido. ¿Cómo lo va a entrevistar? ¿Ya? ¿O qué quiere saber usted? Su nombre ya sabe del señor. El nombre de la víctima usted ya lo sabe. ¿Sí? Entonces, tiene que buscar, ya sea una pregunta mixta o tiene que buscar una pregunta por su naturaleza. Objetivo o subjetivo. ¿Sí? Pero cuando llegamos a la entrevista, porque usted lo va a entrevistar personalmente, supongamos que lo va a entrevistar personalmente, usted lo llama, él acepta, él llega al local o al canal de televisión o llega al lugar hablemos de prensa libre o cualquier otro tipo de prensa escrita. Entonces, cuando usted lo entrevista, lo va a abordar sobre el tema.
pero también tiene que abordar el tema psicológicamente antes para ver si él en realidad contesta en una forma adecuada o busca irse por otro camino en cuanto a la respuesta que usted está esperando. Acuérdense que él ha sido juzgado ya varias veces y varias veces ha salido libre, y esta última pues no. También aquí hay una forma de que el abogado tiene que ser, por decirlo, astuto en cuanto a saber la forma de defenderlo y de defender a su víctima, por supuesto. Entonces usted tiene, a la hora de entrevistarlo, tiene que ser muy discreta, tiene que tener una crítica, por eso dice que en una forma de entrevista, acuérdense que no tiene que tener prejuicios y no tiene que tener esas críticas aparte, porque usted aquí en este sentido del entrevistador, y más hablando de este tipo de casos de femicidio, es muy importante que no hayan prejuicios de ningún tipo, de ninguna naturaleza, ya sean hombres o mujeres o transgéneros, no tienen que tener prejuicios. Estamos hablando de femicidio, ¿verdad, Cindy? Estamos hablando de femicidio. Por lo tanto, acuérdense que yo les hablé de que una parte de la entrevista, según la forma que adopta la entrevista, pues no tienen que tener ningún prejuicio de este tipo de cosas para preguntar, ¿ya? Entonces, aquí siempre tenemos que saber del tema antes de interrogar algo. Pero él, como hablábamos del otro personaje, que vino del extranjero y vino enfermo y todo, y se quiso hacer un lado y por eso debe una medida sustitutiva, entonces él puede también hacer lo mismo, ¿verdad? Y aquí es la forma, como le decía a su compañero, tienen que tener confianza en la entrevista, en lo que la persona les está diciendo. La confianza, si usted va a defender a la víctima, la confianza. ¿Qué sucedió? No pueden haber pruebas científicas porque ya pasaron los días. Y pueden haber pruebas científicas y a ella le tomaron una foto y se fue a quejar, no le hicieron caso. Ese tipo de cosas. Y la influencia que este tipo ha tenido, que ustedes mismos han leído y han visto por televisión. Y no me dejan mentir a ninguno. ¿Ya? Por eso hablaba yo de influencias, que las influencias son terribles y es una desventaja de la entrevista, ¿verdad? Porque ya están de persona a persona y la influencia ya la capta el juzgador y aquí ya es diferente, pues ya le puedo hacer un favor a él o al abogado porque lo conozco o un montón de tipos de relaciones. Sí, pues Entonces sí, depende del tenemos que tipo tener... de relación que tiene, digamos, el entrevistador con el entrevistado para, digamos, en ese caso, tratar de ganarse la confianza, ¿verdad?, del entrevistado para que esa persona pueda hablar libremente, ¿verdad? Y pueda, digamos, a decir lo que uno quiere, ¿verdad? O tal vez lo que uno quiere escuchar. Claro, por eso es que es muy importante ya cuando hay un juicio oral que ustedes sepan directamente sobre el tema, sobre lo que ha sucedido y la persona a la que ustedes van a juzgar o a la persona que van a entrevistar. En este caso, si estamos hablando de juicio, el defensor, ¿verdad? Que usted está defendiendo a la mujer, por así decirlo, y la otra persona que está defendiendo al señor. Entonces usted tiene que ser muy cauta en cuanto a sus preguntas y ya le digo, no hay tiene que tener prejuicios de ningún tipo y tampoco la señora que está defendiendo, ella tiene que decir la verdad y no tiene que tener miedo de lo que pasó, de lo que le hizo, si la golpeó, si la desnudó, si la sacó. Todo ese tipo de cosas tienen que ponerse a un lado para poder decir la verdad y también las pruebas que ustedes tienen que tener como defensores, porque si ustedes no tienen pruebas, ¿cómo la van a defender? ¿Ya? Aunque vean que le ha pegado y que haya puesto una denuncia, si no hay pruebas, el defensor se las puede votar. ¿Ya? Entonces tienen que tener unas críticas muy claras y precisas en cuanto a esto. ¿De acuerdo? En cuanto... Licenciado, una pregunta. Diga, sí. Si en la entrevista vamos subiendo un poquito de tono lo que son las preguntas,
o tenemos que ser bastante objetivos? O, en este caso estamos entrevistando a Marco Pérez, el demandado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿vamos subiendo de tono las preguntas o tenemos que ser bastante objetivos para que él agarre confianza? Por ejemplo, como les decía, una desventaja en la entrevista, él puede decir la verdad o no puede decir la verdad. Por ejemplo, ahora, si ustedes se exaltan o suben de tono en cuanto a las preguntas de que, mire, usted le pegó, él puede decir, yo estaba bolo, y yo no me di cuenta, y se le pegué, yo no me di cuenta, ¿verdad? Entonces, las preguntas tienen que ser claras y concisas. Y tienen que buscar ustedes la forma de no alterar a la persona, porque si se altera, él dice otras cosas que no son. Pero si hay pruebas, ustedes pueden, con respecto a estas pruebas, le pueden preguntar, señor, usted le pegó a la persona, usted golpeó a la persona tal día, tal fecha, y él le puede contestar, ¿verdad? Sí o no, y por qué, y ahí es cuestión de cómo preguntar, de cómo ser objetivo. Por eso hay que conocer del tema, hay que saber del caso para poder decir a él, porque si ustedes le dicen, usted golpeó a la persona y él le dice que no, usted puede decir, bueno, con esta prueba que tengo aquí, tengo una prueba científica en la cual sí está golpeada por medio de las fotos, aquí está golpeada, aquí está la denuncia, fue tal fecha y fue todo. Y si él dice que no, ¿verdad? Se contradice. Entonces, en ese caso, digamos, podría hacerle la entrevista en profundidad, preguntarle mejor, como decirle, reláteme qué fue lo sucedido, ¿verdad? Claro, claro, así, cosas así. Por eso, y todo eso lo van a llevar a cabo ustedes con los litigios, ¿verdad? Con la experiencia que van a llevar a cabo en cada litigio que hacen. Aquí es de experiencia y de asesoría también al mismo tiempo, pero también de pruebas con respecto a los hechos que han sucedido. ¿Ya? Licenciado, regresando un poquito al tema, yo me refería, no sé si me di a entender, yo me refería a que él es una persona que juega fútbol, ¿verdad? Que practica Sí, lo claro, que es el sí. fútbol. Lo conocemos, Entonces, sí. me refería yo al tema en el que en la entrevista a él, hacerle preguntas más que todo para agarrar confianza. Ir subiendo de tono, me refería en que hablarle algo de fútbol, de su vida, un poquito de lo que ha hecho, para ir subiendo de tono las preguntas, o me refería yo a ser objetivos en lo que, mire, ve que tal día, tal hora, a usted lo vieron haciendo esto, el otro, o sea, me refería a eso. Sí, por eso le digo, Dani, que hay que tener claro cómo le va a preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted me dice de tono en lo jurídico es alterarse, ¿ya? Es decir, bueno, mire usted la forma en que usted se expresa, ¿ya? Eso es subir de tono. Sí, pero sí, en cuanto a fútbol ya es otra forma de decir, sino que aquí ya no sería de tono, sino que sería del conocimiento de un tema, ¿verdad? El tema, mire, usted como futbolista, pues yo lo vi jugar en la selección, en algún equipo, y usted golpeó a la persona. Hay que buscar la forma en preguntarles, ¿verdad? Todo es forma de cómo ustedes van a abordar la pregunta y que él tenga confianza en poderle responder, ¿verdad? Eso es todo. Pero sí estamos en eso, Dani, no hay problema. Es la forma de acción, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado, por corregir el tema del... No. Claro. Me dio gusto verlos, saludarlos a todos. Espero que hayamos pasado un buen rato, una buena cátedra. Los espero el día viernes. ¿Sí? Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Para servirles. Para servirles. Gusto de hoy. Hasta el viernes. Igualmente a la orden para todos. Buenas noches.